también se nombra @megustaleercl. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con el panel de los días jueves. Viviana Yacaman, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hugo Herrera y Carlos Azócar. Están los tres. Bueno, hay tanto material que está muy entretenido. Hoy día habla, ahora, en un ratito más, a las 11 de la mañana, el presidente Piñera ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La pregunta estratégica, llamémosla así, es si es que se refiere o no se refiere a lo que planteó el presidente Maduro ayer en la misma asamblea, cuando vuelve a colocar la idea de que hay 3 países con sus funcionarios que participaron o que tuvieron que ver con el atentado que ocurrió, y vuelve a nombrar a Chile. Si se le retruca en esa misma situación o no. Y lo mismo respecto de Evo Morales. La diferencia es que con Evo Morales estas relaciones que le habló antes de ayer y volvió a señalar el caso chileno, pero ahí hay una fecha ya establecida para un veredicto, por lo tanto no habría que decir muchas cosas anticipadamente hasta que se conozca. Digamos, esto va a pasar el próximo jueves. Así es que... O sea, la pregunta es ¿qué ganaría el presidente Piñera respondiéndole a Maduro? O sea, en el costo-beneficio no le veo el beneficio, porque además comunicacionalmente me parece muy raro que alguien claro, lo conteste ese tipo de cosas. Pero además que en general podría hacerlo, el presidente improvisa. Como todos los presidentes, Maduro también improvisando bastante. Yo creo que Chile además tiene una tradición de ponerse como por sobre estas cosas en los foros internacionales, y al revés tratar de dar esa idea de que somos un país que mira futuro, que está poniendo otros temas. Somos fomes, digamos. Claro, dicho de otra manera. Yo estoy absolutamente en desacuerdo de lo que dice. A ver. Porque no, o sea, el rédito político puede ser infinito. O sea, si han podido instalar el tema, o sea, de hecho ha sido un tema con respecto a quienes han sido los principales, digamos, impugnadores de todas las políticas y las políticas de migración y las distintas políticas más contingentes del gobierno de Piñera, que el Frente Amplio se pudo instalar el tema específicamente, está dividiéndose las aguas constantemente con respecto al tema de Venezuela en el Frente Amplio. Por lo tanto, acá mínimamente si uno pudiera entender algún tipo de estrategia dentro de los réditos que podría tener esto a nivel interno, de la política interna, yo creo que son bastante grandes. Pero más que contestar la acusación de orden policial, por decirlo así, claro, o conspirativo, yo creo que... No, hablar sobre eso Piñera es experto, evitar todo lo policial, judicial. Yo creo que es importante, más allá de los réditos, pero creo que da réditos, digamos, es obvio, plantear el tema de los estándares que tiene que cumplir un régimen en cualquier parte del mundo, digamos, para ser tratado como un régimen que merece respeto. Es una inversión de alto riesgo y te aseguro que la va a tomar. Sin perjuicio. Ahora que somos nuevamente aliados con Venezuela en una decisión que es la no firmar el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú no lo firma ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela, y ahora tampoco Chile, que fue el que lo inició. Una locura. Una buena compañía a los ojos de la moneda. Pero ahí, mira, todos estos temas están súper conectados y me parece que es una discusión tremendamente relevante. Lo que se ha abierto respecto de retirarse del Pacto de Bogotá. A mí, en lo personal, me parece bastante impresentable que un país como Chile siquiera hable, o sea, que se ponga sobre la mesa. Me parece preocupante en sí mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos diciendo cuando si hay algún tribunal internacional que amenace Perdón. Estamos con música de fondo. Sí, poniendo justamente el Caribe ahí. Bueno, Maduro. Es poco serio, me parece, para un país que se cree serio, tener el debate de decir, mira, cuando los tribunales internacionales no nos gusta o existe el peligro de que fallen en nuestra contra, entonces nos vamos a salir. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es un proceso. Los tribunales internacionales, donde existe cesión de soberanía, digamos, de parte de los estados, son un proceso que empezó después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de evitar ciertos
en este caso el genocidio y qué sé yo. Forma parte de la Constitución de la ONU la idea de que existe un tribunal y de poco se ha ido legitimando. Es lo mismo, me parece a mí, que es lo mismo que la Convención Interamericana de Derechos Humanos que da origen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando un país se da el lujo de decir, yo me salgo de este tribunal, ¿por qué no? Entonces, cuando viene un líder populista, a la Trump, digamos, viene un líder populista después en Chile, ¿por qué no? Que dice, no, entonces ya el presidente está sentado, yo me voy a salir de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es que, ¿sabes cuál es el problema, Vivi, con esa lógica? De que nosotros comparamos la conducta de un país que salirse de un pacto, siendo la economía más importante del mundo, puede perfectamente concebir que no le va a cambiar mayormente la historia a un país chico, de economía pequeña, que si se sale del mismo pacto, tiene impacto inmediato, instantáneo. Yo quisiera introducir un matiz, porque creo que, claro, los pactos de derechos humanos son intangibles y están incorporados en la Constitución. También la participación en el Pacto de Bogotá, pues si son ratificados. No, porque el artículo 5 hace que para los tribunales chilenos sea vinculante en los pactos acordados, y creo que es otro tipo de materia, porque estos son pactos. Un momento, pero lo que quiero plantear es lo siguiente. Creo que hay una inconsistencia, porque que podría ser la siguiente. El principio que está detrás de entrar o salir de un pacto es el principio de que la palabra empeñada obliga. O sea, un Estado cuando se compromete, un Estado soberano cuando se compromete a entregar soberanía a un tribunal, bueno, le entrega soberanía en el entendido de que se compromete su palabra para que un tribunal falle asuntos disputados con otros Estados soberanos. Pero el problema es el siguiente, que si ese tribunal empieza a revisar pactos celebrados por Estados soberanos, pactos válidos, reconocidos por el derecho internacional también, como un principio además fundamental, el principio más fundamental es que los pactos celebrados se respetan, entonces hay una inconsistencia, porque por una parte tenemos un pacto celebrado con Bolivia, el pacto de 1904, que comprometió a dos estados soberanos a una frontera determinada, y luego tenemos un tribunal que, en virtud de la validez que le otorga esta palabra empeñada obliga, según la cual el Estado de Chile le entrega soberanía, luego viene a cuestionar la palabra empeñada por Chile en un pacto con Bolivia. Pero entonces, creo que hay una inconsistencia. En otros países. No, pero estoy hablando del caso chileno. O sea, creo que. Pero espérate, creo que es válido hacerse la pregunta porque la lógica detrás es la misma. Si la Corte Internacional está dispuesta a vulnerar el principio básico del derecho, de que la palabra empeñada obliga, que la palabra de un Estado soberano obliga, entonces Chile tiene cierto derecho, en principio, reclamándole a la Corte, de salirse del pacto por el cual le entregó soberanía a esa Corte. Pero tampoco la Corte, o sea, dos cosas respecto a lo que dices, tampoco la Corte tiene poder de, no sé, militar o lo que sea para hacer cumplir sentencias de ese tipo. Por otro lado... Está lleno de sentencias de la Corte que no se respetan. Exactamente. Entonces, pero por otro lado, tampoco su función es cambiar los límites entre naciones. Pero cuando firmamos el Pacto de Bogotá, y luego fue ratificado por el Congreso y por lo tanto es vinculante para el Estado de Chile, los mandatos de ese pacto estaban clarísimos escritos en un papel. Sí, está bien. Que incluye eso que tú dices. Pero hay un principio más básico, que es el de que los pactos se respetan. Yo creo que el mundo ha cambiado de una manera que o sea, los pactos no hay que ignorar. respetarlos ahora. No, yo creo que ha cambiado en el sentido que los límites fijados a través de guerras tienen un cuestionamiento de legitimidad. Sobre todo cuando un país, como el caso de Bolivia, era una dictadura, ¿cierto? O había guerra, en el caso de Banzer, cuando había esta negociación, ¿cierto? En otros países, yo no sé que hay diferencias, por ejemplo... no sé si los alemanes estén dispuestos a poner en cuestión los límites con Polonia, porque les quitaron mucho territorio que era alemán. Ya, pero hablemos, por ejemplo, de Palestina e Israel.
Sí, pero es que eso es distinto. Es que no es distinto. Es bien distinto Porque hay límites fijados que están reconocidos por una parte importante de la comunidad internacional, que otros no a ver, reconocen y que... Es y que yo la creo que para Corte, fijar principios la para el Corte mundo dijo, entero es una espérame, mala estrategia discutir sobre el caso más problemático del mundo, digamos. Tú bueno, no vas a sacar los un criterio límites- de ahí. Los límites Yo estoy fijados de en acuerdo con África. Yo estoy de- Los límites fijados en África. Colonias también fueron colonias. Totalmente son muy arbitrario. complicados, Entonces, sí. si dos estados... No, pero o un hablemos de estado Estado. va Chile no es donde una la colonia Corte- africana. Ya, pero está bien, pero si va a la Corte, el mismo principio, si va a la Corte y dice, estos límites deben ser revisados por razones No, pero yo me jurídicas compararía XX, con estados más establecidos. Chile en el siglo XIX era un estado. No, pero yo voy a un punto distinto. El único país que no puede aducir ignorancia respecto de lo que está contenido dentro del Tratado de Escazú que se acaba de señalar que no se va a firmar es Chile, que fue el que lo impulsó, el que lo hizo, el que redactó buena parte de las cosas. Redactó y no solamente redactó, sino que además trató de convencer a todos los demás países latinoamericanos y lo hizo Eso es un desacierto, claro. eficientemente en que esto tenía que ser lo que tenía que resultar. Y eso no ocurre en el gobierno de Michelle Bachelet, ocurre en el gobierno del presidente Piñera, que es de ahí, del año 2012, donde parte el Tratado de Escazú. Ya, pero déjame devolver... Espérate, déjame sí, terminar, sí. termino con la historia. Ahora, hecho eso, y habiendo impulsado toda esta situación, tú a la hora de la firma, te restas de la firma. La pregunta es, ¿por qué? Porque algunos argumentan, bueno, porque está dentro de las cláusulas del tratado que la Corte Internacional de Justicia de la Haya puede haberlo. Sí, pero también dice de que puede ser un tribunal arbitral y que no es por default que vaya a la Corte Internacional de Justicia, sino es por lo que decidan los países que están en litigio. Por lo tanto, podrías no ir nunca a la Corte Internacional de Justicia. Y eso lo redactamos y lo impulsamos nosotros. Entonces es una cosa muy rara. Es muy A ver, rara. y el- No, la y hay que profundidad- considerar, una cuestión. O sea, sobre todo en la coyuntura de Quintero Puchuncaví, esta cuestión es irrisoria. O sea, porque finalmente... Pero yo creo que ahí tú vas con un decir- punto, porque el tema de fondo yo creo aquí es que la institucionalidad territorial chilena es nula. O sea, ¿quiénes controlan el territorio en Chile? En verdad, digamos. Las empresas. Exacto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, ¿a quién tienen para enfrentarle? A intendentes que valen cero. Porque por eso cuando hay problema en la Araucanía, tiene que ir un ministro. Cuando hay problema en Quintero, tiene que ir la ministra. Porque los intendentes valen cero. Y los gobernadores van a seguir valiendo poquito más que cero. En Argentina, a propósito de esto, conversaba con un profesor argentino. Porque en el Estado federal, sí. Me contaba que las carreras políticas de los gobernadores son los más importantes después del presidente. En Chile, Son los ministros. un intendente, ¿a qué nivel está, digamos? No está ni a nivel de subsecretario. Pero además es subordinado Claro. del ministro del Exacto. ministro del Interior para Y ser nadie se va a las regiones a hacer una carrera política para ser el día de mañana presidente de la República, digamos. Eso prefiere ser alcalde de Las Condes o alcalde de alguna salvo comuna. en el poder legislativo, digamos. En el legislativo, por supuesto, pero son santiaguinos la mayoría. Exacto. O sea, entonces la institucionalidad territorial chilena es nula. Por lo mismo lo vimos en los incendios, digamos. El mismo problema lo vimos. La presidenta de la República no estaba preocupada de los incendios. Pero ¿en qué país, Estaba bien digamos? preocupada. ¿En qué país tiene que estar el presidente de la República preocupado de los incendios? No, pero eso era una catástrofe nacional. No, por supuesto, ¿verdad? pero la primera respuesta tiene que venir de los propios territorios. Entonces, el problema que yo creo que se le presentó al gobierno, y la torpeza la comete, porque ve que la inversión en el fondo se le puede entrampar, porque la institucionalidad territorial no existe. Entonces, ¿qué va a haber? Poder de vecinos indignados, van a estallar movilizaciones en las provincias, como en Aysén la otra vez. Entonces yo creo que ahí es donde está viendo el problema, porque no hay institucionalidad territorial, pero se están sacando las castañas con la mano del gato. La solución definitiva es pensar en 5 grandes regiones con poderes políticos. Esa es la solución. Ahora, yo estoy de acuerdo en lo último que tú decías y lo voy a contextualizar un poco más. El Tratado de Escazú, increíble, nadie conocía que existía hasta hace 4 días y que por razones de la vida lo he seguido desde muy cerca, desde que empezó el 2010, porque empezó el 2010 Sí. como una propuesta de sociedad civil. Es un tratado de derechos humanos. No es un tratado medioambiental.
El Tratado de Escazú parte de la cumbre de la Tierra del año 92 en Río, que se reafirmó el año 2002 en Sudáfrica y que establece principios. El principio 10, que se llama, establece que son derechos, los derechos de acceso, que se llaman, y es acceso a la participación, a la información y a la justicia en materia medioambiental, motivado por la gran cantidad de víctimas de defensores medioambientales que son asesinados en todos los países, en Chile menos, digamos, o nada, un par de casos, pero no en la masividad que ocurre en otros países, y por lo tanto esto es un tratado de derechos humanos. Ese es el primer punto. En ese contexto, porque son derechos, los derechos de acceso son derechos de acceso a la información, eso es un derecho humano. En materia medioambiental, de acuerdo, pero entonces ese es un primer punto. En medio de esta discusión de salirse o no del Pacto de Bogotá, de la jurisdicción internacional, es súper interesante que se dé esta discusión, porque de nuevo voy a volver a hacer el argumento, decir, si nosotros decimos no firmamos el acuerdo de Escazú, nos da también la facultad de abrir con más fuerza la discusión sobre el Pacto de Bogotá, y nos da también, lo estoy extremando, yo sé, pero quizás Piñera no tiene la voluntad, pero el que sigue puede tener la voluntad de decir, este otro pacto de derechos humanos, la Convención Americana, tampoco, como lo hizo Venezuela y Trinidad y Tobago, que son los países que se han retirado de la Convención, que debilita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además recordemos es la que fijó, por ejemplo, que el acceso a la información pública es un derecho, que hizo el juicio histórico de Karen Atala, que habla de los derechos de las personas LGTBI. O sea, es una corte que con su jurisprudencia y la corte y la comisión, y sus fallos, ha ido cambiando el escenario de cómo percibimos y cómo vamos subiendo los estándares en defensa de derechos humanos. Con todo eso dicho, me parece, y para retomar tu último punto, Hugo, que es una torpeza no solo por Quintero, sí, también por el momento político en que está ocurriendo, pero además porque si tú tienes un tratado como el de Escazú que regula la participación, que hace que sea obligatorio información temprana, que la participación ciudadana sea temprana, que hayan mecanismos de resolver el conflicto que se da entre la empresa depredadora y las comunidades que viven ahí, entonces te estás evitando en el largo plazo tremendos conflictos ambientales que están fuera de control en países como Perú, por ejemplo. Entonces, Chile, yo lo veo al revés, o sea, yo creo que ese tratado puede ayudar a darle un curso a un diálogo que hoy día no existe y que termina en el enfurecimiento, con toda razón, de las comunidades que se ven afectadas por proyectos mineros, forestales, en fin. Carlos. Sí, no, es que claro, yo creo que en ese sentido se puede abordar el tema desde dos perspectivas y claro, en este tratado en particular, interesante, claro, lo que tú planteas con respecto a la dimensión de derechos humanos que tiene, pero que afecta finalmente a los derechos económicos, sociales, que efectivamente se vulneran constantemente en nuestro país. Y yo creo que la coyuntura es, de alguna manera, acá lo voy a decir en términos freudianos, como entenderlo como un síntoma de una cuestión mucho más profunda, que yo lamentablemente soy como bien majadero, pero también por mi deformación profesional, que es finalmente entender un modelo de desarrollo sumamente extractivista y, como bien tú lo decías, donde muchas veces el poder económico en última instancia tiene mucho más potestades que los ciudadanos de a pie. Y en este sentido, claro, incluso a mí me parece... bueno, no es la mejor forma, pero es una forma de abordar justamente cuestiones económicas, finalmente en términos estrictamente políticos, y ahí entiendo y comprendo, incluso en cierta medida comparto, cómo de alguna manera esta legislación internacional te puede dar ciertas vías que te permiten justamente encauzar ese malestar. Sin embargo, en última instancia, yo creo que esta es una disputa material, de cuál va a ser el Chile que queremos nosotros en última instancia construir, y ahí se vincula justamente con la visión de desarrollo que tenemos todos, y si va a ser un Chile para las 7 familias que gobiernan el mar, o para las forestales, o para las mineras, o finalmente un Chile para todos los chilenos. Y esa cuestión es una cuestión que lamentablemente la verdad es que no solo en la economía de servicios, que es donde se generan se han generado en últimos tiempos la mayor cantidad de movilizaciones, si podemos entender
cómo justamente la derecha y gran parte de la concertación también entiende así, por ejemplo, el mercado de la educación, que hay que entender que es justamente en ese espacio, entendido como un mercado que en algún momento llega, estalla un malestar y estalla la más grande de todas las últimas movilizaciones y los movimientos sociales, que decanta por otro lado, entre otras cosas, en el Frente Amplio. Pero también nosotros tenemos que entender que, claro, acá tenemos un foco que no hay que olvidarse que en el 2011 fue también el que prendió la mecha justamente con una gran ola de movilizaciones con respecto a Hidroaicén, pero también hay que acordarse de Freirina y una serie de otros justamente problemas que se han generado de un modelo... Arrancones, que se terminó rápido con un llamado telefónico. Exacto. Pero en todos los casos hay un elemento común, que es la ausencia de institucionalidad territorial. Eso es total. Exacto. Eso, O sea, eso es no- absolutamente así. Y medioambiental. No, Que- por supuesto, que pero digo institucionalidad territorial como la presencia de la sociedad organizada a través del Estado y de regiones poderosas, políticamente poderosas, en lo desplegadas sobre los territorios. O sea, uno dice, ¿Chile para cuántas regiones da? Pensémoslo sinceramente. Regiones con cierta autonomía, con cierto poder, con cierta pujanza cultural, económica, etcétera. ¿Da para 10? ¿Da para 15? ¿En qué sentido? No 16? entiendo cuál es el Digo, criterio para pensemos en regiones, no sé, yo siempre comparo con donde viví, que es Alemania. Uno dice una región, ya, un estado miembro en Alemania es Baviera, qué sé yo. Hay unos estados más chicos, Hessen, pero son estados con varios millones de habitantes, con industrias, pero no podríamos pensar en Chile, en 5 grandes regiones con competencias políticas, no solo administrativas, con competencias en educación, con competencias para controlar la instalación medioambientales, con competencias medioambientales, con competencias en salud, salvo por supuesto que tiene que haber una organización nacional de la salud, porque hay casos muy específicos que hay que tratarlos en ciertos lugares, pero pensáramos en eso, Pero que aquí yo insisto que hay un factor que a lo mejor, cuando tú instalas este tema, a lo mejor te estás saltando, que finalmente el encadenamiento productivo. Y ahí No, por supuesto. hay una cuestión que es fundamental. ¿Por qué? Porque yo lo digo, yo he estudiado en el último tiempo bastante la región de Antofagasta. De hecho, hice una etnografía allá, coordiné una etnografía en Calama y me tocó incluso ir a hacer etnografía allá. Viví 2 meses en Antofagasta. Y era, o sea, una de las cosas que nosotros finalmente logramos concluir de este largo estudio que hemos hecho en la zona minera, es finalmente que hay un asunto del ordenamiento económico actualmente que no permite justamente que las decisiones económicas, incluso, y eso finalmente deriva a la cuestión política y deriva a la cuestión social, se puedan tomar dentro de este mismo centro de generación, de la generación de mayor cantidad de riqueza en todo Chile. Claro. O sea, finalmente hay una cuestión que esta lógica de que tú instalas, digamos, las mineras en una determinada zona donde están los minerales y eso va a chorrear de alguna u otra manera el territorio que está circundante, eso no está pasando. No, porque tú No va a necesitas pasar. generar la infraestructura, la institucionalidad, el ambiente cultural para que las empresas puedan instalar. O sea, en Alemania la BMW, por decir algo, funciona en Baviera y no van a Berlín a preguntar qué van a hacer. Ya, bueno, acá en Codelco y en, digamos, Por supuesto. pasaba todo lo contrario. Pero imagínate que hubiera 2 grandes regiones en el norte, norte grande, norte chico, digamos, y una en el norte grande con toda la gran minería. Probablemente eso generaría que las carreras de los políticos se quedaran buenos políticos ahí, que esas regiones fuesen capaces de generar universidades competitivas con Santiago, que no las hay en regiones, no las hay. Y, no entiendo por qué... Que las ciudades cambiaran culturalmente. Ahora, lo que tú estás haciendo en términos básicos es reformatear el sistema político del país. Para eso podríamos aprovechar de no solamente hacer 5 regiones, sino que también cambiar el sistema presidencialista en uno semipresidencial o Que incluso sería más parlamentario importante. Cambiar la o constitución, federal. en definitiva. Porque, No, eso es santiaguino, y aprovechemos, eso es santiaguino. y aprovechemos de entrada de que todo eso necesita una constitución que sea de alguna manera legítima. que de manera de cuenta de todos estos grandes cambios podríamos cambiar la constitución también. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo Herrera. Es que yo... Postúlate, yo voto por- No, pero déjame Pero el preguntarte regionalismo porque no creo que enti- hay que tomárselo en serio. Porque No, está bien, pero no entiendo por qué el tamaño más grande, o sea, al revés, como por qué hay que centralizar el poder. No, para descentralizarlo. Es que si tú haces
regiones más grandes. No, pues porque el problema en Chile es el centralismo santiaguino. Pues. Sí, pero con regiones, más regiones, repartes el poder, pero lo divides, competencia. No, pero lo divides también. Porque la comunidad, las particulares necesidades de comunidades pequeñas no pueden ser abordadas desde un gobierno monstruosamente grande. Si yo no estoy postulando que haya regiones monstruosas. Sí, momento, pero yo no estoy postulando que haya regiones y después el ciudadano. Tiene que haber un rico tejido complejo de municipios. Claro, pero estás hablando culturalmente de otro país que no existe. Por supuesto, pero está rediseñando, me parece interesante. Pero uno dice, para los próximos 50 años, porque por supuesto, pero uno dice cómo se va a desarrollar Chile, cómo vamos a solucionar los problemas, cómo se va a solucionar el problema mapuche, cómo se va a solucionar el problema de aislamiento del sur, cómo se va a solucionar el problema de que no solo los grandes jefes de las grandes mineras, yo conozco funcionarios de rango medio y bajo que vuelan a sus ciudades, que sé yo, conozco a alguien de Rancagua que viaja para allá, vuela y vuelve porque no está dispuesto a vivir en ese ambiente. No es la solución darle más poder, al revés, concentrar la plata, la toma de decisiones en comunidades más pequeñas, que es hacia donde avanza el mundo, ¿no? La descentralización. Por supuesto. Para que los ciudadanos sean, a través de sus instituciones de gobernanza, digamos, pero más locales, pero es que hay un problema se visibilice la voz. Hay un problema de poder. El poder tú lo controlas con poder. Y comunidades muy pequeñas no son capaces de controlar el poder de Santiago. Tenemos que hacer un alto y después ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Vivir retornable es vivir con más conciencia para cambiar algo más que tu vida. Es hacer un mundo más sustentable, con menos cosas descartables dando vuelta. Y en Coca-Cola queremos decirte que no es difícil empezar a hacerlo. Son pequeñas cosas, como llevar un envase retornable vacío y volver con uno lleno. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más retornable. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Dígale adiós a las excusas y haga que las cosas pasen. En septiembre Banco Security lo apoya para que viaje donde quiera, cambie su auto, renueve su hogar con los mejores beneficios con sus tarjetas One o solicitando su crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Mes del vino en Hotel Sheraton Santiago. Si es amante de los vinos y busca degustar una variedad de sabores, en septiembre lo esperan en el mes del vino a precios especiales en el restaurante El Cid. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Y acuérdese que como todos los martes y jueves tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando el hashtag Combinación Clave y nombrar también a @megustaleercl. Los libros son el de Carlos Peña, ¿Por qué importa la filosofía? Y el de Jorge Baradit, su novela Yuskuma. Los dos disponibles todavía. Somos opinión. Somos la clave. Bueno, estamos en el panel de los días jueves. Casi todas las cosas que estamos esperando van a pasar relativamente pronto. En un ratito más, ya en una hora más, habla el presidente Piñera en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí hay una cosa. Mañana tiene la reunión personal con Trump, que yo pagaría por ese video.
Pagaría. Dime que no. Porque no es lo mismo que hable Ricardo Lagos con Trump, ni que hable la presidenta Bachelet con Trump. No, Dios los cría y el diablo los junta. Pero es de los dos lados, o sea, tampoco. No, por supuesto. Sí, además, cuando yo digo, cuando tú metes $5.000 millones en una pieza, cualquier cosa puede salir de ahí, y por lo tanto hay una. Y los dos tienen características y personalidades y les gustan improvisar. Esto es incertidumbre multiplicada por incertidumbre. Exacto. Y tienen dosis de autonomía enorme, que son grados de libertad que tienen ambos, que son los otros no tienen eso, los presidentes entienden. Seguro van a hacer estos negocios personales. Es que eso es más difícil de hacer, pero quién sabe. Pero lo que te digo es que yo pagaría por los giros, por cómo se comunican. ¿Y qué decís tú que va a ser el titular a la salida de esa reunión? No sé, yo creo que va a ser una cosa bastante tradicional, bastante fome. La única duda que yo tengo, yo tengo dos dudas, para ser franco, dos dudas. Una duda que es, el presidente Trump ha señalado a quien lo quiera escuchar que todos los tratados comerciales que ha tenido y ha firmado Estados Unidos con distintos países han sido mal negociados. Todos. Y que como él se considera el mejor negociador en la historia del universo, él está en condiciones de negociarlos todos. Hasta ahora no ha tocado el tratado de libre comercio con Chile, el que tenemos, que ha sido, yo entiendo, bastante beneficioso, por lo menos para Chile, muy beneficioso. Pero bastaría que deslizara la frase en esa conversación. Presidente, ¿no le parece a usted que quizás podríamos reformular algunas cosas del Tratado de Libre Comercio para que eventualmente estemos en la línea de seguidilla, donde el presidente Trump se mandó al pecho a Canadá, su aliado a ultranza, que lo ha acompañado en cuanta cosa absurda y aventura ridícula se ha mandado? ¿Cuánto presidente de Estados Unidos ha habido? ¿Hay un canadiense que ha pagado con su vida en eso? Y se lo mandó al pecho nomás. Pero ahora se dio vuelta, pues ahora es Canadá el que no quiere firmar. Sí, porque se picó. Sí, pues. Claro, pero Estados Unidos sí, en la práctica, pese a toda la faramaña y la pirotecnia discursiva de Trump, el hecho de que ahora agachó el moño y con México se pusieron de acuerdo y que Canadá está el chúcaro, también dice que este discurso está cambiando un poco. A lo mejor es muy aventurado lo que voy a decir, pero sí creo que porque vienen las elecciones de mitad de periodo, claro. Entonces el Partido Republicano igual lo está haciendo callar y él con todo su ímpetu, digamos, mental, lo que sea que tenga, se está callando un poco. No solo de los tratados, fíjate en el tema de su nominación a la Corte Suprema de este juez, que fue acusado por una mujer de haberla... Cuando tenía 17 años. Así es, en el colegio, que ha sido un escándalo así mayúsculo, que es lo único de lo que se habla, digamos, en Estados Unidos. Él al principio, como todos los casos de denuncia de mujeres, él era, pero virulento para tirarse en contra de las mujeres. Estoy hablando del año pasado, hace unos meses atrás. Ahora, con ella, ha estado súper cauto. Entonces yo creo que... pero igual lo ha apoyado acá. Por supuesto, totalmente. Porque si no sería dar su brazo a torcer, en claro. fin. Pero sí yo lo que creo que en este momento político, porque vienen las elecciones y sin que ganen los republicanos está frito, no va a ser tan aventurado, creo. Es que vamos a ver, mira tú lo que se tira ayer. Ayer es que si este personaje habría que haberlo inventado si no existiera. Él inicia la guerra comercial con China y le coloca todo esto porque esto es una injusticia y los chinos... Y los chinos, milenarios, se sientan a pensar y responden con una alza de impuestos a una serie de materias primas y de productos que le compran a Estados Unidos. Pero a diferencia de Estados Unidos, que lo hace al volumen de China, China lo hace en determinados productos que tienen que ver con industrias que se localizan en estados que están en juego en la elección del midterm que viene ahora, en noviembre. Acupuntura. Y por lo tanto, el presidente Trump sale diciendo, oye, que China está interviniendo en la elección, de nosotros. Lo que en términos estrictos
Uno podría decir sí, efectivamente. Con el burro hablando de oreja. Por lo demás. Exactamente. Sí, la verdad sí, nosotros hemos singularizado aquellos cosas para como represalia por lo que ustedes han hecho al volumen y al impacto sobre la economía china. Y por lo tanto, aquí vamos a ver si es que aguanta esa situación. La otra cosa que me parece interesante es mirar algunas de las cosas que a veces se lanzan con gran ímpetu y que terminan no siendo como se quería. Mira tú lo que está pasando con respecto al Brexit. Gran Bretaña hace el referéndum, gana la salida del Brexit, adiós Europa, se genera toda esta cosa, llega Theresa May pone una serie de acuerdos con Europa de que le gustaría quedarse con tal acá, y los europeos les dicen no, pues si se van a salir, se salen con todo, chao nomás. ¿Cómo que chao nomás? Chao nomás, po. ¿Se van a salir? Se salen. No se quedan pegados en el pasaporte, sí, la moneda no. No, salen. Y empieza a darse una cosa, y el Partido Laborista ayer sugiere que quizás sería conveniente un nuevo referéndum. Las cosas a veces cuando tú las haces precipitado, o las haces con pachorra, o las haces así, en el mundo moderno, eventualmente no terminan siendo... Mira tú, ¿cuándo se pone el primer ladrillo del muro de Trump? No se sabe. Oh, claro. Y era una cosa que partía al día siguiente de la elección. Es que, bueno, hay que entender una cuestión, que la lingüística ya lo ha estudiado bastante, y después lo retoma Habermas, de hecho, para poder hacer su teoría de la acción comunicativa, y es finalmente los actos perlocucionarios. Que finalmente cuando tú dices algo, no solamente estás diciendo lo que estás diciendo, sino que además hay cosas que quieres que pasen con aquello que tú estás diciendo. Claro. Que tus palabras generen un efecto que finalmente te valide. Y no solamente te valida, sino que genere, por ejemplo, mayor cantidad de votos y en fin, o sea, son políticas clásicas. Y finalmente yo creo que acá uno tiene que entender que hay mucho de eso en lo que pasa con Trump, pero además hay que entender que hay una cuestión que la falta de adecuación que tiene específicamente la lógica y el lenguaje de los negocios en política. Y esa cuestión en última instancia le puede generar problemas, o sea, gravísimos finalmente a Trump, pero también le puede generar, y eso también lo vivió Piñera en su primer gobierno. Yo creo que Piñera igual es alguien que de una u otra manera aprende bastante rápido, y que en este segundo gobierno ha cometido mucho menos de los errores que había cometido con respecto a la gestión que había hecho en el primer gobierno, y en ese sentido creo que por eso es tan interesante lo que tú planteas al comienzo. O sea, tenemos dos personas que de alguna u otra manera vienen con una lógica y tratan de entrar en una lógica distinta a la política, y sobre todo en política internacional, que viene desde los negocios a tratar de asimilarla, esta misma política, en términos de poder negociar con todo el mundo, así como se negocia al interior de las empresas o entre las empresas. Y yo creo que esa cuestión es una cuestión que efectivamente puede tener un costo altísimo en términos de los resultados que actualmente pueden tener cada una de estas gestiones. Ahora, yo creo que en todos estos fenómenos, el Brexit, los chinos actuando, y en lo de Trump, uno ve un escenario mundial que es bien incierto. Y no hemos visto los rusos todavía. Pero claro. O sea, yo creo que se está cumpliendo algo que escribió Carl Schmitt en los años 50, que es que el mundo se está conformando como grandes espacios. En el modo de grandes espacios uno tiene una esfera de influencia, claro, los rusos, China es un gran espacio. Eso me recuerda a 1984 de George Orwell. Estados Unidos es un gran espacio. Tres grandes espacios. Claro. Siempre estaban dos en guerra con uno. Falta Sudamérica, uno dice la integración latinoamericana. ¿Cuándo? Porque también es culturalmente un gran espacio. Pero uno ve que hay como un clamor de los distintos pueblos al que responden a su modo, creo, el problema del Brexit y Trump por seguridad, por identidad, por seguridad cultural, por decirlo así, que están detrás de estos dos fenómenos. Uno ve el Brexit fue un desaguisado, digamos. Nadie pensó que iba a ganar el Brexit, si era una petición de apoyo para mantenerse en la Unión Europea, digamos. Claro. Y de repente el pueblo británico dice, no queremos esto. Claro. Chuta.
Hay un atavismo, por decirlo así, un reclamo identitario, un reclamo soberanista, como que la globalización hasta por ahí nomás, la Unión Europea parecen unos burócratas de Bruselas y están ampliándola indiscriminadamente. Querían meter a Turquía en un momento a la Unión Europea. Uno dice, ¿en qué estaban pensando? Digamos? No estaban pensando en cultura, digamos. Y en Estados Unidos, he estado leyendo harto sobre como la mentalidad gringa. Y en verdad que creo que Trump conecta América profunda con algo, pero no es solamente la América profunda. Mira, hay una América profunda que es la América del granjero o del colono, Mira, el huésped, ¿sabes digamos? qué película hay que ver y rever para entender un poco esa América profunda? Hay que ver una película excepcional ahora que se murió Burt Reynolds, me acordé, que es Deliverance. Ah, mira. Deliverance es una película que aparentemente no es nada, son un grupo de gallos que van a hacer... ¿cómo se llama? Kayaking, ¿cómo se llama la cuestión cuando te tiras por los ríos? Rafting. Rafting, que se van a hacer rafting por un río en medio del estado de Tennessee, creo que es Tennessee, y se tiran por los ríos y se empiezan a introducir, a meter en la América de centro, aislada de todas las grandes ciudades, de todo, y te empiezas a encontrar con lo que ellos llaman los hillbillies, con lo más absolutamente primitivo que queda del gallo que se fue a colonizar, y que son unos bárbaros impresionantes, digamos. Y es bien fantástica la película en ese tipo. Ese tipo de mentalidad de hillbilly es la... Yo creo que está, pero además esa mentalidad tiene una elaboración cultural. Hay dentro de las escuelas de historiadores norteamericanos, estaba leyendo un libro sobre eso, digamos, hay 3 grandes escuelas que se pueden identificar. La escuela del sur, que es una escuela tradicionalista, reaccionaria, tradicionalista pero reflexiva, pero más bien conservadora. Y la escuela de la costa este, norte, digamos, que es más liberal, progresista, liberal, cosmopolita, qué sé yo. Pero además hay una gran tradición norteamericana que parte con Frederick Jackson Turner a fines del siglo XIX y que se forma en Wisconsin. Y la Universidad de Wisconsin es una buena universidad estatal, digamos. Y esos son, por decirlo así, una mezcla entre las dos escuelas, pero con mirada hacia el oeste. Entonces, son tipos que se manejan siempre en la tensión de si Estados Unidos debe retrotraerse y mantenerse como un Estado más bien cerrado, preocupado del desarrollo interno, o debe convertirse en potencia imperial, que es, por decirlo así, el llamado de los cosmopolitas, digamos. Entonces, Estados Unidos siempre está en ese tira y afloja, y yo creo que Trump está tocando una tecla cuando dice encerrémonos más, digamos. Pero no sé, yo creo que igual responde a cosas tan más pragmáticas y banales que esos, Trump. Por supuesto que hay cosas banales, pero había uno dice la desigualdad en Estados Unidos que no existía tiene. Casi y ahora es un problemón. Es decir, hay cosas, y cuando tienes un discurso de esa manera que prometes cosas y la gente ya no le cree a nadie, o sea, que es lo que pasa en todas partes. Yo creo que en la votación al final se refleja este componente un poco entre emocional y desesperado, de decir, necesito a alguien que me arregle esta situación que se ve inarreglable y entonces, o sea, hay eso evidentemente, pero creo que más bien, creo que Estados Unidos en esa dimensión de su Estados Unidos profundo es bien particular. No sé si... Sí, pero creo que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en distintos países, uno nota cómo los movimientos de derecha, por ejemplo, en Francia, que son movimientos proletarios, no son movimientos de élite. No, en todas partes. Uno nota que hay un cuestionamiento profundo a los procesos de internacionalización, de globalización. Yo iba a ir precisamente ahí, porque yo creo que el tema es que en un mundo totalmente en tensión... Que haber sido imperio te deja una huella muy grande. Mira tú, yo dije que nos faltaba Putin. Pero mira tú cómo ha trabajado el nacionalismo ruso clásico, el nacionalismo ruso casi zarista. Bueno, esta es una Rusia que no tiene nada que ver con la Unión Soviética y el Partido Comunista. Esta es la Rusia facha, digamos. La gran madre de Rusia. Claro, ¿cachai? Son conservadores Putin y su personaje. Pero esta cosa de haber sido gran poder te genera esta voluntad cíclica de que alguien quiere volver a tener por lo menos el respeto del resto del mundo sobre la base de lo que tú fuiste.
Zar Eso le significa... pasa a Putin y le pasa a la élite, pero también pasa que Putin es un dictador. Es decir, eso es una dictadura y bien brutal, y siempre nos olvidamos de decir eso cuando hablamos de Rusia, las elecciones en Rusia, la ficción de elecciones en Rusia, es decir, hay activistas asesinados, hay represión, no hay libertad de expresión, o sea, eso es una dictadura bien brutal. Entonces también, como cualquier dictador, necesita aglutinar a su gente para mantenerse en el poder con ese discurso nacionalista. Pero hay una tradición, no digo que no exista, pero sí hay, porque existe efectivamente la Rusia lo imperial. No, pero la lo nostalgia. ruso hay que tener cuidado, porque zar significa César. Sí, exacto. Los rusos, cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, entendían que la tercera Roma era Rusia, digamos. Y hay que pensar en esto. Stalin era marxista, por decirlo así, era marxista, ucraniano. Seguía las enseñanzas de Lenin. ¿Era de Georgia o era de Ucrania? No me acuerdo. Pero cuando ve la invasión nazi o alemana, digamos, invoca a la madre Rusia. O sea, no hace una invocación marxista, por decirlo así, o ideológica, sino que nacionalista. Sí. Une los dos puntos, digamos. Pero mira tú. El nacionalismo ruso es el nacionalismo, además religioso ruso, es muy profundo, digamos, y no se acabó. Ahora a mí me llama la atención así cuando llegan y dicen, claro, Putin es un dictador y en realidad se plantea el término de las violaciones de derechos humanos y ese tipo de cuestiones, y en ese sentido, si es que hablamos en ese mismo término, podríamos decir que Estados Unidos no está muy lejos tampoco de la ficción también que se hace con respecto a las elecciones. O sea, el sistema de, finalmente, delegado de elecciones en Estados Unidos también es una cuestión que podríamos por lo menos cuestionar de vez en cuando. ¿Sabéis qué me pasa? Que cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de Estados Unidos, pero si estamos hablando de Rusia, hablamos de Rusia. ¿Sabes? Como que al Frente Amplio le hablan de Venezuela. Entonces dice, pero ¿por qué no nos fijamos en las violaciones de derechos humanos en otros lugares? O sea, Nixon cayó gracias a la prensa libre. Claro, eso no pasa. Sí, pero bueno, pero es que cuando lleguen y se ponen los estándares con respecto de, digamos, la gente que se mata, los activistas, también hay que entender todas las intervenciones y la gente que se mata y los activistas que se matan por parte de... Dos males no hacen un bien, tú puedes ir acumulando estas cosas. Es lo mismo que yo siempre planteo a mis amigos, mis empresarios que cacarean sobre Venezuela, Nicaragua y todo. Sí, y de repente en algún momento dado le digo, oye, compadre, y dime una cosa, ¿qué tal te está yendo con los empleados chinos que te hacen a ti los zapatillas para niños que tú vendí? No, hechos por niños. No, pero te digo, ¿cuál es tu preocupación respecto de su plan de jubilación o de su previsión o de su situación? Cero. Bueno, y la violación vos te entendís con el encargado de la zona nomás. Somos una democracia, porque no saben. Es que eso es el asunto yo que creo que ahí, porque hay ciertos estándares, que son diferentes. Cuando no tienes elecciones libres, cuando no tienes independencia del Poder Judicial, cuando no tienes, por lo tanto, no tienes electos congresistas que dan una opinión diferente, cuando no hay prensa libre, eso es otro escenario que haya toda esa institucionalidad y que se violen los derechos humanos. Una cierta defensa del sistema. Aristóteles. ¿De cuál sistema? No, una dictadura como dictadura, pero Aristóteles decía, nosotros los occidentales nacemos con un sentido de la libertad que no percibo en Oriente. Y cuando uno ve que hay estados, digamos, que funcionan por milenios, porque los chinos por milenios han tenido regímenes parecidos, los rusos por milenios han tenido regímenes parecidos, y las democracias florecieron en Occidente, no lo olvidemos, digamos, hace 200 años, son un invento nuevo, las democracias liberales. Entonces, bueno, uno dice, hay algo ahí, hay algo en la mentalidad que se adecúa más fácilmente a regímenes que no responden a los estándares occidentales. Estoy tan en desacuerdo contigo, no puedo estar más en desacuerdo contigo. Agárrese con valor. Tú te amarras una mano atrás. Claro, y le puedo poner un par de cuchillos. Hay algo que hay que cambiar, a lo mejor, sí. Es que sabes que yo creo que el argumento cultural es súper peligroso. Yo creo que el ser humano no... el problema es transformarlo en una cuestión ontológica en última instancia. No, claro. Las naciones cambian. A ver, pero te voy a dar un ejemplo súper concreto. Cuando América Latina no era democracia, ¿cierto? Ningún país, excepto Costa Rica, claro, Chile, Uruguay, no eran democracia. En la literatura mundial,
de la ciencia política se llenaban bibliotecas en Estados Unidos, en Europa, de el catolicismo. Sí. Ha influido culturalmente de tal manera que es imposible la democracia en América Latina. O sea, de hecho, el propio Entonces, Hegel finalmente piensa en esos y términos. entonces, Pero pero cayeron perdona, pero pero fue a golpe el asunto. Déjame terminar el argumento. Y entonces lo que ocurre, o sea, yo te voy a dar evidencia, y lo que ocurre es que efectivamente cuando se abre la posibilidad democrática, los estados son democráticos porque la natural tendencia humana, creo yo, es a la autonomía personal. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en el Medio Oriente? No. te pasaste Bueno, también yo sí ahí. creo. Yo creo que la libertad, la Veamos la autonomía India. personal. No, pero déjame dar otro argumento con hechos. Medio Oriente, ¿cierto? El Medio Oriente, Está como Fukuyama, uno podría decir totalmente que culturalmente no tiende a la libertad, porque tiene un sustrato religioso que ha permeado la cultura por siglos. Y que por lo califato tanto, eternamente. y eternamente y todo lo demás. Sin embargo, la revolución árabe, la primavera árabe, que se contagió todos los países y que todavía está generando una cantidad de muertos y choques entre grupos que dicen yo quiero democracia y regímenes autoritarios, porque los que impiden esa emergencia de comunidades que se definen, seres humanos que dicen yo quiero ser libre, no quiero que me digan qué pensar, eso siempre o casi siempre ocurre porque hay un dictador. Es decir, esa variable yo creo que es imposible no considerarla para hacer un análisis como completo ¿es cultural o cuál es la natural tendencia del ser humano? Pero es que, Sí, pero es que también aquí se está olvidando. ahí nos metimos en una cosa media compleja. Porque esta cosa de la naturaleza yo le tengo un poquitito de resquemor. Exacto, ese es el asunto. Un poquito de resquemor. No. No, de hecho eso fue lo ¿Cuál comentario. es la respuesta que te da un determinado personaje, que no lo voy a nombrar a esta altura, que te da un determinado personaje cuando le dicen, oye, pero sin embargo, ¿cómo te explicas tú los casos de colusión y todo lo demás? Y qué sé yo, La naturaleza que humana. dice, oye, perdona, pero la codicia está en la naturaleza humana. Exacto. Claro, Qué la sé yo, naturaleza humana da para todo. y por lo tanto no Sí. nos culpes de ser humanos. No, Claro, es que una cosa es la naturaleza Es que humana no es y verdad, otra porque son las también reglas de la cooperación convivencia. está en la naturaleza humana y también el altruismo está en la naturaleza humana, si no viene de qué sé yo, de la estratosfera. Sí. Y también No, yo tú lo que- optas por ser de una determinada manera. Claro, pero hay un sistema de incentivos. Es que yo creo que el ser humano se mueve por incentivos. No. Pero, No, te pasaste. bueno, yo sí creo eso. creo que hay incentivos hay contextos que ocurren, culturales déjame que terminar. determinan. No es eso. Incentivos institucionales que determinan cómo Está los bonita la discusión cómo de ella, se mueven los seres humanos. Cuando hay colusión es porque el sistema judicial no es lo suficientemente potente para castigar esa corrupción y por lo tanto desincentivar que ocurra. Sí, pero no es que, sí, los- es parte de la naturaleza pero y siempre espérate. va a ocurrir. Y entonces el Leviatán, ya para hablar en los temas filosóficos de ustedes, el Leviatán de Hobbes, la guerra de todos contra todos, se puede argumentar, esa es la naturaleza humana, pero hay reglas de convivencia que hemos entre todos adoptado o entre algún grupo hemos adoptado para decir hay condiciones de libertad, hay condiciones de convivencia pacífica, que deben respetarse. Pero eso es un constructivismo occidental, Exacto. pero Yo hasta también. cierto punto provinciano, digamos. Yo creo que O sea, hay contextos entender la culturales democracia que como una llevan construcción también. milenios, hay contextos culturales que llevan milenios que apuntan en determinados sentidos y que determinan la mentalidad de ¿Y los por qué pueblos. ha habido la primavera árabe? ¿Por qué hubo primavera Sí, pero la árabe? primavera árabe está bien, pero la primavera árabe no ha producido algo como lo que produjo la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. No son procesos de entidad parecidos. Porque terminó Al tiempo, en el reautoritarismo. Bueno, por eso, pero es porque espera, hay ok. un poder Pero que en militar todo que caso- lo impide. Pero la Revolución Americana triunfó y por las armas. Claro, Y la porque Revolución pero Francesa se al instauró final una del día triunfó en la democracia. larga. Y la independencia de Chile también se hizo por las armas, digamos. Pero había una mentalidad Vamos. favorable. Brunch, sábados y domingos en Hotel Sheraton Santiago, comida chilena, bebidas refilling, mini degustaciones de tragos típicos chilenos, vaina, pisco sour, terremoto y para los niños sala de juegos especiales para ellos. Estuvo muy entretenido el día a pesar de que mucha gente
plantea de que tenemos que hablar de temas sumamente de manzanas y platanitos. Pero oye, sí, siempre se puede pegar un saltito de repente y aprender algo nuevo. Es que aquí tenemos filósofos, entonces no. Yo no soy filósofo, soy sociólogo, así que. Pero estuvo bueno. Vamos a ver cómo sigue esta cosa el próximo jueves. Gracias a todos. Gracias, buenos días. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.